En una ocasión escuché una crítica de alguien que decía: los cristianos en esta época les gusta mucho remontarse al Génesis para ver la creación, y por eso siempre tienen una buena respuesta de dónde salen las cosas. Y es verdad, hay un programa en la radio que se llama De Regreso a Génesis. Me gusta mucho, da muchas explicaciones satisfactorias del origen de las cosas. Por supuesto, si queremos conocer cómo ha comenzado algo, hay que ir a Génesis. Correcto. En esa crítica decían, lo otro que atienden es el Apocalipsis, es decir, todo lo escatológico. Y entonces siempre saben lo que los demás no saben. Los demás no saben qué va a pasar con su ser después de la muerte física. Saben que su cuerpo va a ir al cementerio, pero ¿hay algo más? ¿Dónde es? ¿Cómo es? No saben. Pero los cristianos sí saben. ¡Qué bien! Bueno, esa no es crítica todavía. Los cristianos tienen ventaja con los orígenes y con el tiempo final. La crítica era: ¿por qué están tan desenchufados del tiempo presente? ¿Por qué parecen no entender? Mi teoría es que más bien los únicos que debieran entender el tiempo presente, el devenir de las cosas, el porqué de la historia, somos nosotros. Porque nosotros tenemos la revelación bíblica, la revelación de la verdad. Y este asunto nos da una ventaja inapreciable, magnífica. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se utiliza esa ventaja? Cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, lo hizo para responder a una necesidad de las personas, de los cristianos de su época, no respecto a lo que iba a suceder al final. Ese es un dato que acompaña simplemente, sino a la necesidad de lo que estaban viendo ellos y que les intranquilizaba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué suceden así las cosas? La gente se intranquiliza por varios asuntos, ¿no? Hay varias razones que les llevan a perder la paz. Por ejemplo, el sistema de tantas empresas que tienen contratos, ¿no? Y tienen gente trabajando para ellas a contrato. Yo diría que la mayoría por ahora. Pero a nadie le gusta trabajar así, sin saber si dentro de 3 meses va a seguir teniendo empleo o no. Esto trae intranquilidad. No hay un proyecto de vida que se pueda asentar. Es desagradable. ¿Qué más nos quita la paz? Posiblemente lo que más preocupa en el sentido secular, es decir, temporal de esta vida, sea la política. La política tiene que ver con el gobierno. ¿Quién gobierna? ¿Y por qué él? En la época cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, a todos los ciudadanos del imperio podían ver en los diferentes lugares los desfiles militares. Estos desfiles eran realizados por las legiones romanas. A los legionarios pasando con sus escudos brillantes, su ropa tan elegante, sus lanzas, sus espadas y todo eso, y la forma marcial en que realizaban el desfile,
Todo eso les causaba admiración. Y a los ciudadanos del imperio, orgullo. Y a los habitantes que no eran ciudadanos, temor. Entonces esto tenía un efecto psicológico sobre la población. Nadie iba a tener pensamientos peregrinos ahí de subversión o de rebeldía una vez que veían una legión desfilando con todos sus soldados y su caballería y todo lo que tenían, ¿no? Por supuesto, eso amedrentaba a la gente. Y algunos, a los que estaban bien puestos, digamos, situados en la organización social que tenían, les traía tranquilidad, ¿no? Pensar que hay una legión o varias legiones que defienden nuestra paz en el imperio debe ser tranquilizador, claro. Para la mayoría era fuente de intranquilidad y de temor. En el capítulo 12 de Apocalipsis, el apóstol nos cuenta que tuvo una visión. Vio a un dragón. Este dragón salió para atacar a una mujer. La mujer es símbolo del pueblo de Dios, en ese caso, en esa visión, en el capítulo 12. El dragón sale para atacar al pueblo de Dios, a la mujer. La mujer está encinta y va a dar a luz en breve. Así que lo menos que necesita es el ataque de un dragón. Y Dios la preserva. Y la preserva en una forma muy eficaz. Entonces, el dragón se llena de ira al ver que no logra hacer nada contra la mujer. Eso está relatado, todo eso está relatado en detalle en el capítulo 12. El capítulo termina con esto. Dice que la descendencia de la mujer se ve atacada por el dragón. El dragón para agredir a la mujer lanza desde su boca un río de agua para arrastrar a la mujer. Ya nos damos cuenta de qué significa eso, ¿no? Un río que arrastra a alguien tiene que ver con la mundanalidad, obviamente. Pero la tierra misma ayuda a la mujer porque se traga el agua y no deja que arrastre a la mujer. Así termina el capítulo 12. Diciendo que el dragón ahora está más enojado que nunca. Está furioso, fuera de sí. Y hace algo. Entre el capítulo 12 y el capítulo 13 se nos cuenta que el dragón pone un pie en el mar y otro pie sobre la tierra. Para mostrar el tipo de poder y autoridad que ejerce sobre el mundo. Entonces el apóstol nos cuenta que vio algo a raíz de esa toma de posición del dragón. Así que ahora les invito a leer el capítulo 13 de la epístola, del libro de Apocalipsis, que también es una epístola, ¿no? Es una epístola compuesta. Si tenemos la versión Reina Valera, vamos a leer las palabras: me paré sobre la arena del mar, que es una traducción equivocada. La traducción correcta es se paró sobre la arena del mar, porque está hablando en tercera persona, y cualquier persona que ha llevado un semestre de gramática en griego sabe que eso es tercera persona, no hay lugar a confusión. Se paró sobre la arena del mar, y está hablando del dragón, ¿ya? Tercera persona, del singular. Pero en la segunda línea sí entra
a expresarse en primera persona del singular, y ahí ya está hablando de sí mismo. El apóstol dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Lo que está viendo el apóstol es el surgimiento de este personaje tan famoso que es la bestia. Hay películas sobre el asunto, hay novelas, ¿no? Y la pregunta de los que no quieren leer, prefieren que otro les aclare, que es, ¿y quién es la bestia? ¿Quién es la bestia en realidad? Pero no sirve dar una respuesta sencilla y directa, porque entonces se pierde el motivo de que Dios haya inspirado esta expresión, esta redacción. La bestia es descrita aquí, pero no tenemos el tiempo, por supuesto, para ver todos los detalles. Vamos a ver algunos de los detalles que nos son necesarios para identificar bien. Otra vez, voy a leer los versículos 1 al 3, ustedes sigan en su texto, por favor, y dice, se paró sobre la arena del mar, y yo vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, o un nombre de blasfemias, se podría traducir también. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No se puede entender, así que cerramos nuestras Biblias y nos vamos. Es muy difícil. No es así, en realidad no es tan difícil, es solamente cuestión de ponerle atención y saber dónde buscar. Así que si ustedes ven entre los versículos o a veces al pie de página hay unas letritas chiquitas que son las referencias, y una de esas referencias es Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Hay varios versículos. El 3 está relacionado con el versículo 1 de Apocalipsis, y el 2 está contenido o dirigido hacia los versículos 4 y 6 de Daniel 7. Entonces, realmente no hay problema porque todo está explicado claramente. En Daniel, todo esto surge a raíz de las interrogantes que el profeta Daniel tenía 650 años antes de Cristo, aproximadamente. Él habla en oración con Dios y reconoce, no entiendo qué es lo que pasa. Hay cosas que no tienen sentido en mi observación. Le dice Daniel a Dios, ¿por qué suceden las cosas así? ¿Qué es lo que pasa? Todo es un enredo. Y miren que Daniel era un hombre que en determinado momento llegó a ser el segundo del reino con Nabucodonosor. Era una especie de primer ministro, algo así, era un potentado. A pesar de eso, él reconoce que no entendía. Y Dios le da una visión, que es el capítulo 7, que se extiende al capítulo 8 y que después se aclara más en los últimos capítulos del libro de Daniel, que ahora no vamos a ver. Pero Daniel nos provee
todo el material necesario para que nosotros veamos este texto de Apocalipsis 7 y entendamos sin dificultad. En realidad solamente está describiendo en forma simbólica los diferentes imperios que había en ese tiempo. Bueno, concretamente, cuando Daniel estaba con vida e iniciando su vida adulta, él vivió en Babilonia, el gran imperio antiguo que estaba gobernado por Nabucodonosor y que tenía, según ellos mismos habían escogido, la figura de un león. Y después ese imperio cayó con el nieto de Nabucodonosor y vino el imperio medo-persa, simbolizado otra vez según el símbolo que ellos habían escogido, algo como un leopardo con 4 cabezas. Perdón, un oso, un leopardo y después una bestia que tiene una mezcolanza de cosas. Ahora, en Apocalipsis, esta bestia es una mutación, es una mezcla de león, de leopardo, de oso y mucho del dragón. ¿Y qué es? Es el gobierno. ¿Pero qué gobierno? No es un gobierno en específico. Es el gobierno en el momento en que la persona está con la interrogante. Cuando algún individuo, como en el caso de Daniel, se pone a preguntar y mira lo que Dios le revela, es una bestia. En los días de Juan, el escritor de Apocalipsis, esta bestia era el imperio romano, el 4º imperio. Y estaba representado por el emperador Domiciano. Ahora ya no hay dudas al respecto porque se han encontrado monedas con la efigie de Domiciano y al reverso, en números romanos, 666. Así que no hay como equivocarse. Es el emperador de Roma el que para los cristianos era motivo de susto. ¿Tenían razón ellos de estar asustados del emperador? Claro. Porque Domiciano es un emperador que viene bastante después, como 30 años después de Nerón. Un poco más de 30 años, 35 años. Y Nerón ya fue el primer emperador perseguidor de los cristianos. Él ordenó que mataran los cristianos. Nerón tuvo algunos rasgos de crueldad extrema con los cristianos. Por ejemplo, los hizo untar de alquitrán y les prendió fuego para que en su desesperación al correr por las calles de Roma fueran como faroles móviles. Esas locuras que solamente puede tener un demente que goza de la obediencia de todos los que le rodean. Después de Nerón vinieron otros que también fueron crueles y persiguieron a los cristianos, y para la última década del primer siglo, el que estaba en el trono era Domiciano. Y entonces, si le preguntáramos a Juan, el escritor de Apocalipsis, ¿quién es la bestia? Él nos podría decir, Domiciano, es el imperio romano. Claro, y ahí podemos cometer el error de pensar, bueno, la bestia ya vivió hace 1900 años,
ya no hay más problema. No, esa era la bestia para él. Cada vez que el pueblo cristiano vive en un lugar que se puede considerar un imperio, su gobierno es la bestia. Con mayores o menores coincidencias, por supuesto. No todos son así de crueles, no todos hacen las maldades que hicieron los emperadores romanos, pero algunos sí. Por ejemplo, en la época de los nazis, ellos persiguieron a los cristianos en general. Mucho se habla de la persecución y del holocausto de los judíos en manos de los nazis, pero muy poco se dice de la gran cantidad de cristianos que sin ser judíos sufrieron persecución terrible, y se conoce a algunos de ellos por nombre, ¿no? Los que murieron en campos de concentración y todo eso. Pero, ¿por qué será que Dios tiene la opinión que los gobernantes son bestiales? Y entonces alguien dice, sí, los de izquierda, ellos sí que son bestias. Sí, pero cuando el péndulo cambia de lado, luego llega el momento en que se tiene gobernantes de derecha, y esos son bestias, ¿no? Monstruosas. Cuando yo era adolescente, se hablaba de la dictadura militar. Varios de ustedes han nacido ya en época de la democracia, entonces no saben lo que es tener a un dictador en el palacio, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, no debe ser tan grave. No, hay que estar en el momento y ya se ven las cosas como son. Cada vez que la iglesia ha tratado de llevarse bien con el imperio, es decir, con el emperador, ha tenido que sacrificar algo. Y muchas veces lo que ha sacrificado ha sido su identidad. 3 siglos después, la iglesia parecía un microimperio, o un imperio dentro del imperio, con la misma estructura. El imperio romano era una pirámide, en la punta estaba el emperador y todos los demás debajo de él, y todos le tenían que obedecer. Y la iglesia se había degenerado tanto para el siglo IV, especialmente en el siglo V, que copiaron del modelo mundano del imperio e hicieron una iglesia igual de mundana. Otra vez con una pirámide y con un jerarca en la cúspide que manda a todos y todos le obedecen y goza de todos los privilegios del gobierno. Y ese es el Papa. El Papa es la representación de la bestia, por supuesto. No es la bestia que sube del mar, es la bestia que sube o que surge de la tierra. En el versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, la segunda bestia está en función de la primera bestia. No tiene poder político por sí misma, pero tiene influencia en la primera bestia y trabaja para ella. Es decir, le da el respaldo religioso. Todos los políticos de todas las épocas han sabido que la única forma de darle estabilidad a su régimen es tener apoyo religioso. Eso se da desde las sociedades más primitivas. Por ejemplo,
una aldea de semisalvajes. El cacique de la tribu tiene el poder político, pero tiene un hechicero que trabaja para él y que le da su apoyo. Por supuesto, hasta que se pelean, ¿no? Y uno de los dos descabeza al otro. Pero así es. Hermanos, yo sé que para este tiempo de elecciones, cada uno de ustedes tiene alguna preferencia. Tienen su candidato preferido, y está bien, por supuesto, porque como ciudadanos tenemos que emitir nuestro voto y debemos hacerlo en libertad y con limpia conciencia. Seguramente los unos van a votar por el uno y los otros por el contrario. No se preocupen. El punto importante es que su corazón no sea entregado a esa causa. Ni de la izquierda, ni de la derecha. Porque ¿saben qué? En el fondo y en el extremo de las dos tendencias, inevitablemente forman un círculo y se juntan. Inevitablemente. Y ustedes vean en ejemplos que todavía podemos ver. Los zares, que eran déspotas en la antigua Rusia, fueron reemplazados por los comunistas, diciendo que nadie tenía derecho de vivir con todos los lujos del zar mientras el pueblo sufría. Luego los del Partido Comunista ocuparon los palacios de los zares y vivieron como los zares. Así es. Y así ha sido siempre. ¿Ya? Los de cada una de las tendencias en realidad solamente están esperando otra vez la oportunidad de hacer un trato con el dragón. La política está íntimamente relacionada con el diablo. Ahora, podríamos llegar a una conclusión equivocada y pensar, allá entonces nada de política, no tenemos que saber, la política es del diablo. No es tan sencillo. Realmente todos nosotros participamos en forma directa o indirecta de la política en nuestro país. Aun cuando alguien decide callarse y no decir nada, está adoptando una posición política. No me refiero a eso. Lo que estoy diciendo es que cuando una persona accede al gobierno con todas las ventajas personales que eso tiene, siempre paga un precio. Siempre. ¿Quién le cobra ese precio? El dragón. ¿Por qué tiene que vender su conciencia? No puede hablar la verdad. A decir que un político va a hablar la verdad en integridad es casi una contradicción implícita. ¿Cómo? No puede. Tristemente, esa es la situación. Ahora, han habido momentos en que una mayoría de personas con criterio cristiano han hecho la fuerza suficiente como para que alguien honorable llegue al gobierno. En el mejor de los casos, esas experiencias han durado una generación. Posiblemente la mejor experiencia de todas esas ha sido lo que ha pasado en Ginebra en 1500 y pico, ¿no? A raíz de la reforma, ellos han decidido vivir como ciudad
bajo las premisas cristianas, apoyándose en la palabra de Dios, y en mucho lo han conseguido. Así que es verdad, han habido momentos gloriosos para el cristianismo. Pero cada vez que una persona guarda para sí mismo el poder político, está complicado, porque necesita apoyarse en otros y no puede responder por todos. Esa es la realidad. Si uno lee solo el capítulo 13 de Apocalipsis, podría ser que se deprima. Y yo pienso que si alguien lee y relee el capítulo 13 de Apocalipsis, debe tener la tentación de suicidarse. Claro, porque qué horrible mundo es este. Y quien gobierna es del enemigo. Jesús también habló del diablo diciendo el Dios de este siglo. Así es. Por eso, sabiendo que somos tan frágiles, el Señor abrió las cortinas. Abrió y nos permitió ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Nos permitió ver cómo Él ve las cosas. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de los ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria
y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. He leído todo el capítulo 4 y gran parte del capítulo 5 de Apocalipsis, que es la visión que necesitamos tener. Porque cada vez que vemos este mundo y el gobierno o los gobiernos que hay en este mundo, todo dirigiéndose al gobierno del anticristo, y dentro de nosotros surge esa reprobación, ese deseo de salir e irnos. Cuando perdemos el ánimo, cuando parece que todo está perdido y no hay más esperanza, Dios nos hace recuerdo. Solo estás mirando a un lado y no es el lado que va a perdurar. Mira, he abierto las cortinas. Ven, acércate a la ventana. Y mira el cuadro correcto. Sí, yo sé que en este mundo hay injusticia. Yo sé que el gobierno hace las cosas mal y se gasta la plata del pueblo y Sí, eso pasa. No lo niego. Pero ahora necesitas mirar este otro cuadro que está por sobre. Y es que Dios está en el trono. Dios está en el trono. Él pone y saca a los gobernantes. Y no tiene ningún problema con hacerlo. Dios no tiene que negociar nada. No tiene que pactar con un gobierno o con el otro. No tiene que rogarles. Justo para que nosotros podamos ver cómo son las cosas, el libro de los Hechos nos cuenta un episodio. Herodes Antipas, el mismo que había mandado asesinar a Juan el Bautista, estaba engolosinado con el poder. Él se sabía el rey de los judíos y tenía detrás de él y apoyándole con todo su poder al imperio romano, que lo había impuesto como rey. Él salió a dar un discurso a un pueblo que no lo quería, pero que estaba muy necesitado de hacer negocios con él, porque él administraba el grano de ese pueblo, es decir, la comida. Entonces dio un discurso y el pueblo dijo, esa es la voz de Dios. A lo que este rey tendría que haber dicho, no, solo soy un rey. Solo Dios tiene la voz de Dios. Y yo ni siquiera soy profeta. O cualquier aclaración así. Pero le gustó el sabor de la gloria ajena, la gloria de Dios, y se la quiso quedar. No dio gloria a Dios, no dio gloria a Dios, porque sintió que su trono estaba firme y seguro. ¿Quién podría haberle dicho algo? Y en ese momento empezó a sentir algo.
Tal vez no se dio cuenta al principio, pero ¿saben qué estaba pasando en su cuerpo? Los gusanos se lo estaban comiendo. Me parece muy difícil que podamos imaginar una muerte tan horrible como esa. ¿Qué hizo? No dio la gloria a Dios. No quiero que tengamos un temor infantil, ¿ya? Y que te sueñes esta noche que los gusanos te comen. Dios es creativo, seguramente va a hacer algo peor para ti. Sí, optas por la misma necedad, no dar gloria a Dios. Miren, cuando estos seres se percatan de que el que está en el trono, ese uno, el Dios Trino, está ahí, no atinan a hacer otra cosa que alabarle y glorificarle. ¿Y qué es lo que dicen? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y que era y ha de venir. Los gobiernos van a pasar, de todas maneras van a pasar. Los imperios se van a envejecer, van a caducar. Ya hemos visto nosotros, los que tenemos algunos años, la URSS se cayó solita, ¿o no? Sí, así es. No importa cuán poderosos sean en un momento, no van a seguir. Pero nuestro Dios es, era y será para siempre. Y lo que te corresponde es que junto con nosotros declares: Señor, tuya sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Y que todos nosotros nos postremos ante Dios. Tal vez mañana no suceda lo que quisiéramos. Ya, es solo cuestión de esperar. ¿Dios escucha nuestras oraciones? Sí, claro. Claro. Pero a veces nos dice no. A veces nos dice que esperemos. A veces no salen las cosas. Y no tiene que ser para el cristiano motivo de amargura o de temor. Nosotros estamos confiados. Porque en el trono supremo todavía está el que nunca envejece, que nunca claudica. Bendito sea su nombre. Vamos a adorar al Señor, nuestro Dios, nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Nosotros con mucha humildad nos unimos a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes, a esa multitud de ángeles que exclaman día y noche: Santo, Santo, Santo eres Señor, lleno de poder, de gloria y de honra. Tuya es la sabiduría, Señor. Ante ti nos postramos y te damos gloria. Nos alegramos en ti, Señor, y contigo es imposible fracasar. Bendito seas, bendito sea tu nombre, Jesús. Amén.